Amigos, entremos en materia nacional. Ayer en horas de la noche ocurrieron dos apagones. Camila, ¿tiene usted la información? Amplíela, por favor. Sí, hubo uno anoche, a eso de que Naturgy avisó que a las 9:16 hubo una incidencia en la planta de Gatún, que fue la causante de esa. A ver, aquí tengo el comunicado. Un evento externo a su red, dijo, debido a una pérdida de una unidad de generación de la central generadora Gatún, y que la afectación fue de 8 minutos en sectores de Ciudad de Panamá y Panamá Oeste. También hubo otro en la madrugada, pero ahí no sé decir la hora exacta, y desconozco si está ligado a ese primero o si fue una causa distinta. Lo cierto es que los últimos días están demostrando que hay que fortalecer los servicios públicos en Panamá. Lo hemos comentado en este programa. Estamos viendo problemas con la energía eléctrica, el agua. Un día es Chilibre, el día siguiente es Miraflores, el día siguiente son las de Azuero y el que sigue las 3. Entonces, creo que se están demostrando nuevamente un poco lo precarios que son los servicios públicos en este país, y que se necesita mayor inversión, mayor verificación, mayor seguimiento por parte de las autoridades. Y sobre todo, mantenimiento. En Panamá se invierten miles de millones en obras de diferente naturaleza y después no se les da mantenimiento. Quedan en estado de reposo, ¿no? Con un alto costo para el ciudadano panameño. Dalia. Sí, y entre más se alarga o menos mantenimiento se le da cuando hay que hacer un cambio importante, como vimos hace poco en el IDAN con las rejas, ¿no? Las distintas rejas que hay en ciertos de los alcantarillados, el proceso es mucho más lento, se tiene que cortar el suministro de agua por más tiempo. O sea, si no damos mantenimiento oportuno a las cosas que se van instalando nuevas, al momento de querer subsanarlas, la afectación es mayor para el usuario. Y creo que no nos damos cuenta, pero nos hemos acostumbrado a un servicio completamente deficiente de los servicios públicos en Panamá. Lo vemos como algo que eso es parte de la vida, que una vez al mes, el fin de semana, uno no tiene agua y se entera porque deja de salir agua de la pluma, cuando en realidad la infraestructura y el dinero está ahí para que eso no suceda. Yo creo que la ocasión es oportuna para llamar la atención sobre eso. Miren, en Panamá tenemos una deficiencia estructural en ese sentido. ¿Cómo es posible que este país todavía tenga las crisis de agua que se dan en la capital de la República? Y no hay agua en sectores aquí mismo citadinos. Vemos lo de la región de Azuero, que esto no es que se dañó de un día para otro. Yo escuchaba en el noticiero Omega Estéreo hoy un detalle interesante que mencionaban Juan de Dios Hernández y César Lara. Es que la gente está pensando nada más en esa agua contaminada para consumo humano, pero ¿saben qué? ¿Y los animales? Se han puesto a pensar. Me explico, o sea, los animales que están allí, el ganado, etcétera, también ingiere esa misma agua. Eso podrá tener impacto en el ser humano, que los que acostumbran a digerir después estos alimentos que salen de la producción ganadera. Ese es un punto. Y la otra que hemos criticado aquí muy severamente es como de la tragedia mucha gente logra sacar rédito, dinerito, platita, ¿ok? Este tema de las botellas de agua, el agua embotellada, hay que investigar muy bien, ¿eh? Pero también escuchar qué tiene que decir. Yo creo que hay que investigar muy bien la calidad del agua, no únicamente del Estibaná y el río La Villa. Hay que ver también otros ríos que son fuentes para el agua potable. Se me ocurre pensar que eso hay que considerarlo con tiempo, porque vamos a tener una sociedad envenenada por el agua. Eso me parece que es mortal, ¿no? Vamos a cambiar el tema porque ayer el presidente José Raúl Mulino tuvo un intercambio
con el embajador de los Estados Unidos en Panamá, él se llama Kevin Cabrera, con el tema de las antenas de Huawei. Estamos hablando de 17 antenas, creo que son. No, 13 torres para antenas. Ahora Estados Unidos está montando 7, la han bajado a casi la mitad. El presidente, con relación a este tema, dijo que va a revisar personalmente la instalación de estas antenas que está realizando el gobierno de los Estados Unidos en territorio panameño, y que él dice en forma directa, el presidente Mulino, una posición que me parece oportuna, que la administración y el control de las decisiones del país son de nosotros. Me pide o le exhorta que no intervengan asuntos nacionales, porque el señor embajador Cabrera dijo: la remoción de estas torres es un acuerdo del año 2017 durante la primera administración del presidente Donald Trump. Entonces, estoy viendo que este forcejeo, el presidente Mulino lanzó la expresión de que la remoción de estas torres de Huawei él la calificaba como de manera unilateral, como diciendo que el gobierno de Panamá no tenía nada que ver, pero el embajador dice que no, que esto es de vieja data. ¿No sé ustedes qué opinan? Sí, yo creo que fue llamativo porque, claro, el anuncio se dio, si no me equivoco, el miércoles. La Embajada de Estados Unidos anunció que estaban llevando adelante este proyecto, que dio el monto de la inversión y demás. Y cuando le preguntaron al presidente Mulino, él dijo: bueno, yo voy a dejar que sea el ministro Ábrego, que es el ministro de Seguridad, quien dé explicaciones. Pero siento que la utilización, o sea, las palabras que utilizó fueron llamativas. Dijo que pidió a la embajada que se abstenga de estar haciendo pronunciamientos públicos de decisiones que solo puede tomar el gobierno de Panamá, por más cooperación que pueda existir. Y llamó de un comunicado unilateral de la embajada de Estados Unidos, y reiteró que no tiene por qué opinar sobre decisiones que le atañen al gobierno nacional. Luego dijo que él iba personalmente verificar el tema de las antenas. Me imagino que en los próximos días lo veremos hacer como algún tipo de gira o algo. Y fue llamativo en una frase que dijo, donde dijo que Estados Unidos no tiene que jalar a Panamá a un conflicto geopolítico, que ellos, entendiéndose Estados Unidos y China, peleen su problema en Washington o en Pekín, pero no en el patio panameño, ¿no? Que respeten que Panamá no es parte de este conflicto. A mí me pareció llamativo porque, pues, los últimos ya casi 6 meses, ya 6 meses desde que el presidente Trump empezó con la arremetida contra el tema de Panamá, el canal, la influencia china y demás, creo que es lo más firme que hemos visto al presidente Mulino hablar de forma directa sobre el tema en el contexto geopolítico de China-Estados Unidos. Sí creo que Panamá ha tomado decisiones que lo han puesto a sí mismo en medio del conflicto geopolítico. O sea, yo creo que decir ahora en junio: no me metan en su problema geopolítico, cuando aquí se ha reaccionado con acciones y con decisiones de Estado a temas ligados a ese conflicto geopolítico, es un poco, no sé si la palabra es contraproducente, o tal vez es un poco tarde para decir que Panamá no tiene nada que ver con este tira y jala geopolítico, que es evidente que nos ha afectado, por lo menos en nuestra política bilateral con ambos países. Y no es la primera vez, porque lo hemos visto, solo que eso tal vez no genera tanta reacción, pero hemos visto muchas declaraciones por parte de la embajada de China en Panamá en los últimos meses, los comunicados de la embajada de China en Panamá e incluso de voceros de la Cancillería china en Beijing han sido bastante cuestionados, han cuestionado bastante las posiciones que ha tomado Panamá en torno a las tensiones geopolíticas que existen entre Estados Unidos y China, y se ha dirigido China tanto a Estados Unidos como a Panamá en esos comunicados. O sea que creo que Panamá está tratando de caminar una cuerda floja que es complicada,
porque sin duda estamos en el medio del conflicto geopolítico y no sé qué tanto más nos puede jalar Estados Unidos o nos puede jalar China, dadas las decisiones que hemos tomado nosotros, ¿no? Pero el de ayer definitivamente, el pronunciamiento de ayer marcó una diferencia. Eso fue un llamado de atención. Sí, coincido. Y público. Pero atención, el embajador Cabrera dijo, y cito, abro comillas, dijo, todas las decisiones que estamos tomando, sea esto o el memorando de entendimiento, es con la autorización de Panamá. Ojo, cierro la cita ahí. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Fue de común acuerdo o no? Bueno, pero la posición de Panamá, o sea, la que presentó el ministro Ábrego, es que sí, fue una decisión entre Estados Unidos y Panamá, pero que no es de ahora, sino que era un tema desde 2017, o sea, que no entraba en el contexto de ahora, sino que era un proyecto que incluso se había empezado a ejecutar en el 19 y se había visto paralizado por pandemia. O sea, básicamente lo que entendí de esas declaraciones es que se está haciendo parecer que es un tema de ahora. Reciente, de ahora. Y la decisión del comunicado, creo que también fue parte, ¿no? O sea, ¿quién está decidiendo comunicar esto y cuándo? Creo que es parte del reclamo que hacía tanto el ministro como el presidente ayer, ¿no? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué crear esta semicrisis en este momento y hasta ahora? Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Ok, hay otros temas periféricos que tienen que ver precisamente con el Canal de Panamá y las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Por ejemplo, lo que ocurrió con las declaraciones que emitió el administrador del Canal de Panamá, de la ACP, Ricaurte Vázquez, al diario Financial Times. Él dijo lo siguiente en cuanto a la compra y venta de los puertos de Balboa y Cristóbal. Dijo que esto podría amenazar la neutralidad del canal, dijo Vázquez. Y el presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió así, dice: a mí me sorprenden mucho esas declaraciones que emitió el administrador del canal al nada menos, él usó la palabra nada menos que al Financial Times, que no es cualquier periódico. ¿Qué le parece esa situación? Bueno, el administrador me imagino que se refiere al tema que hay entre MSC y Maersk, que Maersk es la principal compañía usuaria del Canal de Panamá y MSC es uno de sus principales competidores. Y lo que pasa es que en el acuerdo la posible compra de los puertos de Panama Ports, o sea, Balboa y Cristóbal, por parte de un conglomerado liderado por BlackRock, pero del cual MSC es parte, eso significaría que una de las compañías tendría, o sea, sería una de las dueñas de esos dos puertos como parte de este conglomerado. Y entonces, eso claramente preocupa a Maersk, que es el principal competidor, porque estarías para poner tus competidores en un puerto que el dueño es tu competencia. Entonces, ahí vimos que entonces Maersk compró el ferrocarril que conecta los puertos, pero entonces hay nuevas voces diciendo que bueno, entonces hagamos otro puerto en Corozal y quizá Maersk entra en el puerto de Corozal para que cada una de las compañías tenga su propio puerto. Pero, o sea, se están dando ese tipo de movidas, nada oficial, porque BlackRock no se ha sabido de mayores avances en la compra, pero a quien le toca dar la aprobación es a la AMP, que es parte del gobierno. Y me imagino por eso que el presidente está diciendo que por qué el canal está opinando de un tema que le compete al gobierno. Y nuevamente estamos viendo esta extraña separación, o sea, de que se separa como si el canal no fuera parte de Panamá, si fueran dos entidades distintas, que ha surgido varias veces en esta crisis. ¿Tú ibas a decir algo, Dalia?
Sí, creo que esta crisis, y no solo con este tema del canal puntualmente, pero es un ejemplo perfecto. El presidente Mulino tiene no sé muy bien cómo explicarlo, utiliza mucho de muleta, yo lo llamaría así, mi opinión personal, el legalismo que hay, ¿no? Y lo utiliza más o menos hasta cierto punto a su conveniencia, ¿no? En parte dice, lo de los peajes del canal, eso es un tema que ve el canal y yo como gobierno central, yo no puedo opinar sobre el tema de los peajes del canal y el entendimiento del Tratado de Neutralidad, pues eso depende del tema del canal, el canal lo está evaluando. Luego surge un tema como este que sin duda la entidad ligada al Estado panameño que tiene que tratar la relación con los clientes, si bien los puertos, las concesiones las da la AMP, pues estos son clientes del Canal de Panamá y yo me atrevo a decir que la relación más cercana entre esas grandes navieras y el Estado panameño es justamente a través del Canal de Panamá. Pues a mí me parece lógico hasta cierto punto que el canal esté teniendo que responder a cuestionamientos y a preocupaciones por parte de estas empresas que tienen relaciones multimillonarias con Panamá a través del canal y de sus puertos. Pero lo vemos también como legalismo, por ejemplo, cuando fue el tema del Suntrax, donde el presidente una semana dice, yo aquí vienen otros presos y aquí se les va a poner fin a esto y voy a evidenciar los sindicatos que tenemos, y la semana siguiente dice, bueno, es que el presidente no manda a meter preso a nadie y esto es el Ministerio Público. O sea, esta utilización de la separación y de los legalismos y de la letra fina de la ley, de qué es potestad y qué no es potestad, se utiliza muchas veces, a mi parecer, como que a su conveniencia, que digo, está bien, él es abogado de la utilización de estos detalles, pero yo sí creo que en el tema del canal, coincido con Camila, me llama la atención que se hable de forma, o sea, que públicamente se haga este reclamo diciendo, yo no sé a santo de qué el administrador del canal dio esas declaraciones, no sé a qué vino, pues, o sea, creo que si se considera que fue una sobrelimitación de sus funciones por parte del administrador, creo que eso es algo que pues, puede no surgir en una conferencia de prensa de los jueves, no sé, es como, el manejo es complejo. Sí, no, o si hubiera sido un tema que me hubieras dicho primero y lo conversábamos, no sé, pero me parece un poquito extraño, en especial, o sea, hay que recordar, esta conferencia de prensa no la vemos nada más nosotros, estas conferencias de prensa, ahí hay periodistas extranjeros, de ahí a cada rato los vemos, de Asia, de Estados Unidos, otros países, hemos visto, hasta de Japón, me acuerdo como una periodista. Entonces, hacer esos reclamos de forma tan pública me llama la atención en un momento en que tú pensarías que deberíamos estar mostrando un nivel de unidad ante un conflicto con un externo. O sea, no deberían verse esas fisuras, aun si las existieran. Creo que no es el tipo de cosa que uno debe mostrar en estas conferencias. Sí, pero yo pienso que muy claro en su postura fue el presidente Mulino cuando dijo taxativamente que la administración y el control de los puertos no es competencia del Canal de Panamá. Eso por una parte. Y a renglón seguido dijo, el gobierno tiene competencia a través de la Autoridad Marítima de Panamá, la AMP. Ahí está poniendo las diferencias. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que ha habido una confusión en la parte comunicacional. Porque en un momento determinado se dice, bueno, el canal es el canal, la ACP es la ACP. Pero no, la ACP no es una isla aparte. No lo es, no lo es. Es más, eso va a favor de la posición del presidente Trump. ¿O no nos hemos dado cuenta? Promocionar ese divorcio, de que bueno, la ACP allá aparte, no. Es un tema de Panamá y su gobierno, su administración. Hay que entender de una vez y por todas, la zona del canal no existe. Que eso quede claro. En la administración de los Estados Unidos era distinto.
La ACP es parte del Estado panameño. Es uno de los bienes más preciados que tenemos nosotros. Entonces, cuando se da este tipo de situaciones, generan confusión entre las personas que no saben leer entre líneas. Pero ahí hay un factor importante. Desde que el presidente Trump advirtió que se iba a tomar el canal de Panamá, el mundo tiene los ojos puestos en Panamá. Que en las últimas décadas Panamá había pasado al borrador de la historia. Está volviendo a hacer noticia tras este anuncio, al igual que Groenlandia, pero Panamá particularmente está en el ojo público mundial. Y sí es cierto que la prensa internacional, si no se han dado cuenta, le está dando seguimiento a esto. Y quiero advertir que están recopilando información de diversa naturaleza, como debe hacerse profesionalmente en el periodismo. Hay gente haciendo trabajos investigativos aquí en Panamá de toda esta saga que hay con el presidente Trump y el gobierno de Panamá o el Estado panameño. ¿Saben por qué? Tanto es así que cuando fue a presentar el presupuesto de defensa, el señor Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, ojo, él, cuando le cuestionaron el monto que le estaba pidiendo, el secretario de Defensa dijo, este mismo que estuvo aquí en Panamá, él dijo, no descarto que los Estados Unidos tengan planes para invadir Panamá o Groenlandia. Estamos preocupados por China y por esa influencia maligna que tiene en Panamá. Y miren, dice, Panamá es terreno clave y estamos enfocados en Panamá. Si este momento es como lo estamos leyendo, lo estoy haciendo textualmente, y estamos divididos en posiciones, hombre, apagar la luz y nos vamos, ¿ah? Aquí tenemos que estar unidos, hombre. Diga, Dalia. Sí, y quisiera agregar que también quienes están viendo esta relación gobierno-ACP son justamente estas navieras, tanto las grandes que estamos conversando, como las más pequeñas que son clientes del canal y que saben que la estabilidad del canal depende de la estabilidad del país y que yo asumo quisieran ver que hay una cohesión real entre quién está tomando las decisiones y cómo. Me parece que a nivel de es mal negocio mostrar una cara dividida o de que no se está en unión hacia un punto común o que por lo menos no se está alineado en cuáles son los intereses. Es mal negocio de frente a los clientes del canal y tanto del canal como de los puertos. Hay una frase muy trillada que dice, divide y reinarás. Hay otra que se me ocurre que puede ser o podría ser, divide y perderás. Y la dejo ahí. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Porque para los que nos ven en video y nos escuchan a través de Facebook Live, Dalia hizo un comentario adicional sobre el tema de la representación diplomática de los Estados Unidos de Panamá, el embajador Kevin Cabrera. Dalia. Sí, bueno, desde que el embajador llegó, que fue oficialmente hace menos de 2 meses, no está manteniendo un perfil bajo de ninguna forma, ¿no? O sea, ha hecho muchas giras alrededor del país y la embajada está comunicando de forma constante las cosas, las reuniones, los lugares a donde va. Justamente esta semana estuvo en Coclé, reunido con el gobernador de esa provincia. Luego hizo una visita a la histórica Escuela Normal de Santiago de preparación docente. Estuvo también en Veraguas. O sea, es como llamativo. Bueno, en sus primeras semanas lo vimos reunirse con el Procurador General de la República. O sea, está tomando un papel, no voy a decir protagónico porque no es de protagonista, pero está participando de la conversación y sosteniendo reuniones con líderes a distintos espacios de la sociedad, y creo que es llamativo dado como las declaraciones que vimos ayer por parte del presidente como de advertencia, ¿no? Es llamativo el nivel comunicacional que está teniendo la embajada de Estados Unidos en torno a las actividades
del embajador, quien, como mencionaba usted al principio del programa, no es diplomático, no tiene esta gran experiencia diplomática, así que ha estado ocupado en giras alrededor del país, por decir algo. Ni él ni Pete Hegseth ellos tienen ambos, si sumas, cero experiencia diplomática. Eso que quede claro, ¿eh? Eso es importantísimo. Eso me lleva a pensar que el gobierno panameño debe, este tipo de temas, por el bien de todos, utilizar lo que se llama cabeza fría. Porque han habido algunos casos, este diferendo verbatim que tienen la embajada de los Estados Unidos con su representante, con el gobierno panameño, pueden ser actos de provocación que no llevan a nada bueno al final, ¿no? Quiero hacer esa advertencia muy sana para una buena relación. Oye, cambiamos el tema. Bocas del Toro. El presidente de la República, en su conferencia de prensa semanal, él dijo que iba a aplicar mano dura contra los cierres que se han dado en la olvidada, ignorada provincia de Bocas del Toro. Él dice que, bueno, ya se le agotó la paciencia al gobierno. Esos fueron los términos que utilizó el presidente. Y que va a reabrir de todas maneras todos los puntos bloqueados en el territorio bocatoreño, advirtiendo que no habrán más contemplaciones con quienes impidan la libre circulación. Y dijo textualmente, se acabó el relajo. ¿Qué les parece ese anuncio, Camila y Dalia? Bueno, y a eso se le suma que la policía desde anoche hizo un bloqueo de movimiento de vehículos en ciertas regiones de Bocas del Toro desde la medianoche. O sea, solamente se le iba a permitir el paso por parte de la policía a vehículos de emergencia y a otros vehículos específicos. Y sabemos que hoy también amanecieron varios puntos de cierre a pesar del acuerdo al que se llegó hace 2 días. Así que la situación sigue complicada en Bocas del Toro y hay que ver cómo se va desarrollando el día de hoy. Le dio a conocer también que un líder indígena fue detenido en su casa. Eso se expuso hoy en horas de la mañana. Lo llamativo de esto es que yo creo que hay que bajar los tonos y los modos de lado y lado, ¿no? Y buscar un punto de encuentro. Hay quienes dicen que quien nada tiene, poco pierde, ¿no? Bocas del Toro, en ese caso, califica dentro de eso. Esa provincia, ante el desdén con que ha sido mirada por diferentes gobiernos, dirán ellos, bueno, si hemos estado muerto por 100, muerto por 1000 es lo mismo, ¿no? Que no está bien, dicho sea de paso. Hay que buscar la manera de que, si fuera yo, que el gobierno ponga o dirija su mirada más hacia Bocas del Toro y hacia Darién. Ambas son provincias fronterizas, no son cualquier cosa, ¿eh? Ojo con eso, Dalia. Sí, bueno, por otro lado, la como solución que se le dio al tema bananero, ayer se aprobó en segundo debate la ley que aclara el tema de la ley bananera en torno a todo esto de la 462, la reforma a la Caja del Seguro Social. Eso está en segundo debate, fue aprobado ayer. Yo me imagino, no tengo muy claro si hoy va a sesionar el Pleno para aprobarlo en tercer debate. Pero además de eso, mencionaba la detención de Toribio García, así se llama el dirigente indígena que fue detenido por el área de Biguí. Y él ayer hizo una declaración donde rechazó el acuerdo firmado entre los dirigentes de la Bananera y la Asamblea Nacional. Hizo un llamado al pueblo, dijo, hago el llamado al pueblo panameño y a la comarca Nave y Bocas, están tratando de dividir la lucha. Él es de estos que mantiene, que sostiene que tienen que haber, bueno, que mantiene ciertos cierres en ciertos puntos en torno a el tema de la 462. Coincido que los tonos están altos, continúan altos, por más que el tema de la bananera pues haya llegado a lo que parece ser un acuerdo entre la Asamblea y los sindicatos. Sin embargo, todavía hay cierres y creo que va a ser evidentemente un reto
abrir esos cierres de forma prolongada cuando todavía se mantiene la huelga en torno al tema de la Caja del Seguro Social, que si bien ha bajado, porque es una realidad, en las últimas semanas la presencia en las calles ha bajado un poco, pero creo que va a ser un reto para el gobierno y se puede salir de las manos en ciertos puntos entre Frontera Chiriquí, Bocas del Toro, donde han habido estos cierres un poco más establecidos. La dirigencia por parte de los trabajadores de las bananeras tiene que reformularse cuál va a ser su estrategia, porque mire, esto ya lleva 6 semanas, esta crisis en Bocas del Toro, y me llama la atención porque el presidente hasta ayer no había hablado de mandar a Bocas del Toro al Senafrón, por poner un ejemplo, ¿no? Como hizo en otros puntos de la República. Y la intransigencia, esto se lo digo a los protestantes, ¿no? La intransigencia nunca conduce a buenos caminos y menos a buenos resultados. Tiene que encontrarse, mi posición es, tiene que llegarse a puntos de encuentro, a soluciones negociadas, donde no haya vencedores ni vencidos, sino que Panamá no pierda. Ese debe ser el objetivo principal y bajar las tensiones que hay en la sociedad panameña. Eso de los tirios y los troyanos para nada es inteligente. Camila, 1 minuto y nos vamos. Sí, para responder a la pregunta de Dalia, sí hay sesiones extraordinarias el día de hoy a las 9:30 de la mañana en la Asamblea Nacional, por lo que el proyecto podría quedar aprobado hoy en tercer debate. Y de ser así, habría que ver entonces si el presidente lo sancionaría inmediatamente o si no lo haría hasta que abran las vías cerradas en Bocas del Toro, o cuál sería la dinámica ahí, porque el presidente lo podría sancionar esa misma tarde. Claro. Pero hay que ver cómo se desarrolla este tema. Como la Asamblea ha sido express, también puede darse lo mismo con el Ejecutivo, posiblemente, ¿no? Bueno, vamos a agradecerles a ustedes su compañía. Esperemos que el lunes tengamos buenas noticias y ojalá así sea. Dalia Pichel, Camila Adames y Guillermo Antonio Adames, les deseamos a ustedes un excelente fin de semana.